Bien, señores, ya estamos de vuelta con todos ustedes. Hoy un tema muy interesante, con una mujer muy interesante también, que ya no necesita mucha presentación porque ya se ha hecho una costumbre quincenal aquí en su programa Sin Anestesia. Yo pensé Radio que tú Show. ibas a decir la costumbre del show de mediodía. No. Digo un tema muy interesante porque muchas personas estamos padeciendo de esto que vamos a tratar hoy. Yo soy uno de ellos. Y voy a poner mucha atención para aprenderme algunos trucos y cómo evitar este padecimiento. Para eso está una experta, la mejor de la provincia de Montecristi en cuanto a terapia se refiere. Con nosotros, Marubenia Reyes. Bienvenido. Hay que dar la Cualquiera se bienvenida. siente más que orgulloso, ¿verdad? Con Mikey, con esas palabras. Sí, yo le voy a hacer la pregunta. ¿Hay que dar la bienvenida o ya porque te parte el equipo? Ese no, ya es parte del equipo. Sí, pero cada día hay que dar la bienvenida a todo. A cada instante que llega a nuestras vidas hay que agradecer y darle la bienvenida. Así Al es. igual que yo saludo a ese público tan amplio en este momento, feliz de estar nuevamente aquí. Esa quincena no es de pago, ¿verdad, Mikey? No, Pero no, la no es de quincena pago. de que yo esté aquí sí está segura, con la gracia de Dios. El amarillo te queda bonito. Ah, Una pregunta. y tiene una representación muy simbólica, porque cuando hablamos de color amarillo, La pregunta de Emerson. que Hablamos está de poder. chismoso hoy. Eh, La pregunta hágala. no, como dice, tanto cariño, como que. No. como que hay payola. Sí, y se está acercando el No, veloncito. pero no llega. Estamos a 20, faltan 10 días nada más. Ella dijo una palabra ahorita, eso es fiado. Eso es Eso fiado. es fiado, eso es fiado. Mire, Va, el el tema tema de de la hoy. ansiedad, el tema de la ansiedad es un tema, bueno, dice Marky, a veces yo también soy ansioso, pero todos tenemos ansiedad. Uno controlada y otro, que es lo que vamos a tratar de dar un poquito más de, y hacer hincapié en el día de hoy, es de aquellas personas que tienen ansiedad, padecen de ansiedad, pero de una ansiedad que no pueden controlar. Incluso a la hora de identificar que tienen ansiedad, las personas no lo saben y tienen una tercera persona que decir, pero fulana o fulano está ansioso. ¿Tú no has notado que está raro? Entonces, eso es la ansiedad. La ansiedad es aquel estado de ánimo donde la persona siente que le falta algo. La persona siente que tiene que completar una etapa de sensación en sus neuronas, en el cuerpo, pero las cosas no suceden de la manera que esperamos, porque la ansiedad son diferentes miedos que las personas tenemos, pero no sabemos canalizarlo para identificar que tenemos miedo a las cosas, porque el ansioso lo que hace es apresurarse antes de que las cosas ocurran. Entonces es un tipo de ansiedad, porque vamos a ver que hay diferentes formas de manifestar lo que es la ansiedad. Ok, antes de que usted, Marubenia, antes de seguir desarrollando este tema tan importante, señores, para ustedes, recordarles que pueden escribir en el chat. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube y en TikTok. Pueden escribir sus preguntas. Recuerden, el tema de hoy es la ansiedad. O si no, pueden llamarnos al teléfono 829-247-1547. Así la terapeuta le va a responder todas sus inquietudes. Continuamos. Muy bien. Entonces, la ansiedad, aquel estado de ánimo que la persona en sí muchas veces no puede controlar. Y como bien decía, ansiedad es miedo, es preocupación, es adelantarse a los acontecimientos. Entonces, por ejemplo, la persona que su cuerpo, a la hora de comer, nosotros tenemos un reloj instalado en nuestro cerebro, ¿verdad? El reloj circadiano, que es el que te dice a ti a qué hora tú debes dormir, a qué hora tú debes despertarte, a qué hora tú tienes hambre. Entonces, este mismo reloj es el que le dice al cuerpo, porque no solamente nos podemos comunicar con nosotros mismos a través de palabras, hay sensaciones que nos dicen que está haciendo falta algo por completar. Por ejemplo, la persona que termina de comer y que antes de que pase una hora de haber comido, siente que aún tiene más hambre, esta persona está ansiosa. Pero ¿por qué esta persona está ansiosa? Porque los alimentos que acaba de ingerir no son lo suficiente para satisfacer el ADN nuestro, para satisfacer las células o para satisfacer aquellos sistemas que componen nuestro cuerpo en sí. Entonces, ¿por qué nosotros acudimos a querer seguir comiendo aunque el estómago esté lleno? Entonces,
¿qué es lo que debemos acudir en ese momento? Debemos verificar de qué forma nos estamos alimentando, pero cuando está en el momento de querer seguir comiendo, aunque el estómago esté lleno, es recomendable que comience a tener la persona a tomarse algunos traguitos de agua, pero tomar un vaso de agua y tomarse un sorbo de agua, 2 o 3, hasta que disminuya un poco esa sensación de querer seguir comiendo. Nuestro cuerpo necesita las vitaminas, las proteínas, los carbohidratos que son necesarios para que nuestro cuerpo se sienta satisfecho y entonces entre en el receso de comenzar a metabolizar aquellos alimentos y que al mismo tiempo vayan aquellas sustancias yendo a los lugares correspondientes de nuestro sistema. Entonces está el tipo de ansiedad de la nueva era, como yo le he declarado. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos quedado en una cultura estática, en unas creencias estáticas, y no nos hemos dado cuenta que ya el mundo ha evolucionado. No estamos viviendo en la era pasada ni en la misma dimensión. Y entonces ahí comienzan los por qué. Pero por qué ella avanza, pero por qué a él le sale bien, pero por qué ella lo corrige y le entiende, pero por qué a él obedece. Viene entonces la era de los por qué. Y la era de los por qué viene porque nosotros estamos estacionados por cultura en unas enseñanzas que ya no están acorde con las personas, con nosotros de la era en que estamos viviendo ahora. ¿Qué es lo recomendable? Que la persona inicie el proceso de conocerse. El proceso más difícil, los psicólogos tienen quizás un poquito más de entendimiento en este término, porque el nivel de conocerse a uno mismo es un compromiso muy amplio. Es a lo que la sociedad le tiene temor. Por eso es que tenemos las costumbres instaladas, porque los mismos sistemas, la misma élite, saben que a la hora que el ser comience a tener contacto al nivel de la dimensión que se encuentra, va a ser más difícil manipularlo. Por lo tanto, la persona tiende a caer en sentirse incluso hasta depresivo, porque ya la ansiedad te va a llevar a ser depresivo, porque estamos como empujando cosas y esas cosas ya no son posibles porque ya no existen, solamente en el espacio de la cultura que está escrita. Entonces, ¿a qué debemos nosotros acudir? Debemos comenzar a tener espacio de tranquilidad, alejarse de las personas tóxicas, como decíamos anteriormente, buscar espacios como la playa, el patio de la casa, el jardín, donde usted puede estar un momento con usted. Porque la ansiedad que te genera tanto nerviosismo, tanta preocupación, muchas veces taquicardia, otras veces sudoración de las manos, de las axilas, de los pies, otras veces también puedes entrar en un estado que tú no puedes controlar tu cuerpo y puedes entrar en un estado de una crisis que no puedas controlar. Entonces, ¿por qué debemos buscar espacios con nosotros? Para controlar y verificar cuáles son los pensamientos que te llevan a ti a caer en estado de ansiedad. Porque digo, son los miedos, porque nosotros nos adelantamos a los acontecimientos. Por ejemplo, si nuestros hijos van a salir o van a hacer algo, lo primero que piensa la madre es en cuidar sobremanera, porque ya la madre pensó o el padre pensó, y si le pasa algo, y para que no le pase nada, entonces comenzamos nosotros a tener expectativas de las cosas que aún no están. Y eso nos lleva a nosotros a vivir estados de ansiedad. Por ejemplo, yo ponía el ejemplo ahorita, perdón por la redundancia, de las personas que antes están ante un público y esta persona en un estado de nervio están ansiosos y van con un propósito quizás hacia un público o en un grupo de trabajo, y esta persona, por el hecho de estar ansioso, entonces su cerebro se bloquea. Y esta persona no es capaz de pensar ni siquiera en lo que estudió, ni en lo que leyó, ni en lo que investigó, porque entró en un estado de ansiedad que le bloqueó todo lo que traía preparado. Entonces, todas estas cosas se van dando porque nosotros aún no nos han enseñado que nuestro propio cuerpo
a través de nuestra alimentación, a través de los ejercicios y la terapia de quietud, podemos generar aquella serotonina, aquella sustancia que la tenemos en nuestro cuerpo, pero que tenemos también que ingerir esos alimentos que también lo pueden proporcionar para que podamos entrar en este estado de poder interactuar con nosotros mismos y darnos cuenta que ese estado de ansiedad, cuando está fuera de control, nosotros lo podemos controlar. Ok, Entonces, ya, arrancamos con la pregunta. Bien. Pueden. Sí, porque ahí preguntas. mismo hacer la aclaración, porque la gente mayormente, cuando le hablan de ansiedad, solamente piensa en comer, en la comida. Exacto. Y es buena Exacto. la aclaración que usted hace, que hay varios tipos de De ansiedad. De ansiedad, sí. Cuando es en comida, esa persona que padece de esta situación de ansiedad come y quiere más. Sí, es porque los alimentos que ingirió en ese momento no tienen las vitaminas, las proteínas, los carbohidratos que el cuerpo necesita. Porque por eso es que el cuerpo entra en un estado como de receso. Tú sientes que quieres descansar. Porque el cuerpo está haciendo el trabajo, el proceso, para luego ir enviando por porciones, bueno, a la célula, enviando a las neuronas, a la sangre, al intestino. Entonces, en ese tiempo, el cuerpo quiere descansar, porque está trabajando para eso. Ok. Ok, Ok. Marubenia, ¿y cuáles son aquellos factores que pueden desencadenar la ansiedad? La ansiedad, yo decía anteriormente, cuando yo me anticipo a la respuesta de, eso es lo que me genera ansiedad. Antes de, Ok. porque siempre tú estás pensando, ¿y si yo voy? ¿Y si no se voy? termina la gasolina. Eso es Y como una si- preocupación. exacto, tú te O preocupas sea, que la antes. ansiedad viene siendo como, de cierta manera, una preocupación interna. Sí, es interna. Sí, porque Pero- tú No, maquinas. realmente la ansiedad, cuando el ser humano comienza a buscar definiciones dentro de sí que no ha acontecido. Ok. Se anticipa Se respuestas. anticipa a los acontecimientos y Exactamente. a los futuros eventos que vienen por venir. Sí. Exacto. Doctora, en ocasiones yo dije al principio que me siento y me creo un poco ansioso. Estoy haciendo, por ejemplo, algún quehacer y estoy ahí y me siento como que no puedo estar en ese lugar. Tengo como que pararme para botar como ese ambiente y volver. Escribiendo algo, por ejemplo, y me siento desesperado que algo me dice como que pare y me vaya. Eso es ansiedad. Eso es ansiedad. Pero si tú estás escribiendo o leyendo o Haciendo investigando una algo, tarea, haciendo sí. algo, y sientes que debes pararte de O sea, ahí, como que no me siento como ya cómodo, como que me dan como unos calambres en los pies y como que empiezo a sudar y como que me quiero ir. y te quieres ir, la respuesta es que tú, aunque estés escribiendo, ya tú tienes el final de lo que tú estás haciendo en tu mente guardado. El subconsciente, que ocupa el 97% de nuestras neuronas, del cerebro, de la mente, como la gente estamos acostumbrados a escuchar, ya tiene la respuesta. Entonces, como lo sabe, tu parte consciente lo asume, te agiliza el proceso, tú tienes que pararte para volver porque la energía Sí. está recargada ahí. Entonces, por eso. A mí me ocurre mucho eso con los temas de la universidad. Que yo me siento a trabajar un tema y yo puedo ya ir a mitad de camino y tengo esa ansiedad que hasta que no termine no me paro la silla. Eso me ha pasado mucho. Pregunta, muchachos. Y al igual que la comida, que comen y no se sienten satisfechos y quieren más ansiedad, los hombres así que tienen una mujer y después quieren otra y otra más. Eso es otro tipo de ansiedad. Eso es no, ansiedad. eso no es ansiedad. No, Eso es Eso falta no de es madurez. ansiedad, sí. Falta de Eso es madurez. Sí, de Oye, responsabilidad. falta de Falta de madurez, ¿no? madurez. si tú supieras que por ahí que yo voy, Ah, la pregunta mía es la siguiente. viene. En una relación entre parejas, hombre y mujer, el comportamiento de ambos, de desesperación, de inquietud, y hacerle la vida al otro imposible, eso es un tipo de ansiedad. Sí, porque también las frustraciones causan ansiedad. Por ejemplo, cuando ya la pareja se convierte, como decíamos anteriormente, creo que antes de salir al aire, alguien hacía el comentario Tóxica. de lo tóxico, ¿verdad? Entonces, la pareja que en los primeros 90 días, en algunos casos, es todo color de rosas, y luego ya vemos que cuando ven llegando el día,
nos damos cuenta que no era color rosa, sino que era gris, que era negro, que era azul marino. O Entonces sea, ahí comienza como el despertar de las Empiezan a salir reacciones. esos caracteres. Ahí están las frustraciones. O sea que una convirtiéndose pareja, en ansiedad. o sea que una pareja que se quieran mucho, se amen mucho, eso es ansiedad. No, Apego, ese tema No, te lo sí. trató. Apego. porque Estoy aprendiendo yo, ¿viste? cuando la persona se ama, que se convierte en una relación de dependencia, aún la pareja, si ocurren los dos, no saben lo que es el término amor. Porque el amor te liberta, el amor te da seguridad, el amor te hace sentirte pleno. Ahora, cuando yo digo, no, si tú no estás, yo no voy a comer, eso es apego y ego. Esos son los términos que se afloran en esa parte. Bien, entonces vimos algunas manifestaciones de la ansiedad, pero dentro de esas manifestaciones, ¿no hay alguna que sean graves para el individuo? Claro. ¿Como cuáles? Cuando la persona tiene estado de ánimo muy bajo, que ustedes saben que nuestro estado de ánimo tiene mucho que ver con la presión arterial Y la y el economía. ritmo cardíaco. Entonces, esta persona tiende a tener una presión tan baja que hay que llevarla para el médico. Póngale la economía, cuando no esté mala, tener una Ahí es donde presión baja más el terrible. estado de ánimo. A ver, Mire, que pagar y- es grande. Ahí le surge a uno una ansiedad. Como yo el le dije, dinero. quería poner unos ejemplos y yo quiero hablar un poquito más profundo aquí. El público, nosotros tenemos que ir acostumbrando a que ya no estamos viviendo en los tiempos arcaicos, Sí. no, ya estamos en los nuevos tiempos. Si la persona comienza a manifestar la preocupación de que va a llegar el cobrador, de que se va a ir el gas, de que hay que pagar todas las cosas que están pendientes, y usted comienza a generar en usted ese tipo de energía, es la energía que usted le va a dar al universo, a la parte que le rodea a usted, y por lo tanto eso es lo que usted va a traer a usted. Si no se va el gas, se va a dañar algo, porque usted está tan ansioso que está provocando que la energía del universo venga hacia usted con la respuesta de lo que usted le diga. Marubeña, ahí mismo, con eso de ese ejemplo que usted acaba de poner sobre el gas. Y Te quedaste estos sin hogares, combustible. No, para no decirle la otra, ¿verdad? Se me iba a zafar. Recuerde que estamos en vivo. hay algunos hogares, no sé en qué contenido, fue que Mikey mencionó, de que aquellas familias, cuando llegan personas a las 12, tapan todas las pailas, todos los calderos. Sí. En mi casa se hacía eso. Eso no va a dar, tapa. Eso es un tipo de ansiedad también. No. ¿Y qué es eso? Mira, recuerda Hambre. que yo, Caramba. aunque yo creo que tiene que ver con la ansiedad, porque las preocupaciones, ya dijimos que son parte de la ansiedad. Entonces, aquellas personas que el nivel económico era tan bajo y que todo tenía que estar por medidas, ¿verdad? Si son 5 muchachos y son 2 libras de arroz y está todo medido, cuando llegaron 3 personas más se descuadró el asunto. Entonces, el temor es que los míos se queden sin comer por el que llegó. Pues es una forma de hambriento la persona que... No. Ahí No yo sé si creo que decirlo no. Dígaselo en su cara. Dígaselo en su cara. Hambriento no, hambriento Dígaselo. no. Es que ¿Qué sí. después se quedaban sin comer? Hay personas entonces que puede ser que a tu casa llegue uno que sí padezca de ansiedad y ya comió en su casa y también se va a comer se la la tuya. coma. Sí, y se usted come. se quede sin comida. Es cierto. Entonces, en mi casa a veces nosotros comíamos a las 5 de la tarde porque llegaba visita, entonces mi mamá la tapaba y esperando que se fuera y duraban tarde ahí. Y después que se viera que nosotros comíamos. Oh. Mire, recuerde... A mí me pasaba eso, o sea, no de comer tarde, sino de que cada vez que íbamos a almorzar llegaba alguien. Y yo lo que hacía es que me pasaba el plato, me metía la compañía adelante. Sí, porque en los campos, como a veces yo tenía mi muslo ahí de pollo y decían, llegó una visita, presta el muslo de Mikey para allá Sí. se ve esa Sí, sí, visita que sí. llegó. Yo me como la Ya compañía después me primero. aprendió ahí, ya después me No. aprendió que se come la compañía primero. Y A mí así nunca no. me pasó eso. ¿Cuáles ya vienen a ser efectos secundarios o otras enfermedades después pueden venir hacia uno por una ansiedad? Por ejemplo, hay personas que tienen yo decía anteriormente, personas que tienen sudoración, o sea, personas que comienzan a sudar y tú preguntas, pero ya está mojado completo y el aire puede estar a lo que ya tú sabes y la persona sudando, porque ese es un estado ansioso del cuerpo manifestar, de decirle el cerebro al cuerpo, estás asustado y como no lo puede controlar, y también estado de pánico. Hay personas que si le tienen miedo a ese control y el control, con solamente pensar en el control, ya se están muriendo. Sí. Entonces todo tiene que ver con eso. Las personas también están irritadas, que por todo
lo que tú le digas, la respuesta es para Negativa. bloquearte. Negativa. Espérate, ok, mira, déjame enviar el saludo por acá rápidamente. Dice Lucía Toribio, saludos, buenas tardes, bendiciones para ese hermoso grupo de programa. Gracias. Soy nueva en este canal de YouTube, así que si tú eres nueva, yo te recomiendo que te suscribas, activa la Así campanita es. para que siga recibiendo contenido. También está Pablo Toribio, buenas tardes, bendiciones compañeros. Dice Lucía Toribio nuevamente, a mí me pasa eso algunas veces. Eso, ¿a qué se refiere ella de Sí. eso? Y Que hay no- personas que nos explique ahí. ansiosas en la cama, de noche. Es posible. Eso es ansiedad. No, Que porque quiere ya, más y más. ya, Es posible. ya eso tiene otro término, otra definición. ¿Cómo sería? Es bueno que ella lo diga. No me está ahí, no. No, yo no sé No, cuál eso tema. eso no sé. depende de la edad, porque un No. hombre de 50, 60 no puede ser ansioso ya. en No, eso. no crea todo Ay, el bien. no crea. No crea, maybe, yo estoy de acuerdo con Evelyn, no es así. crea. ¿Y con No es qué? así. Hay personas, ¿Con hay qué, personas, Marino? sí, hay personas que te dan respuesta que tú te puedes sorprender. Sí. Con la mente quieren, pero No. Hay un Marino. estudio, No. hay un estudio sobre el tema de la ansiedad. ¿Quiénes son más ansiosos? O sea, más propenso. No, sí, el hombre o la mujer, o en términos el femenino o el La masculino. mujer. Sí, la mujer tiende a manifestar la A ser más tendencia a la expresiva. ansiedad porque es más expresiva. Y El es más hombre, débil. el hombre tiende a... ¿Cómo Sí, débil? más débil, No, que no, más no, débil. débil no. Más débil. No. Porque Bueno, bueno, eso es más débil. es bueno fin, que lo diga. Que los refuerzos están haciendo su trabajo. Sí. aquí. No, más es más débil, débil la más mujer. débil no. Yo digo porque es más débil, Hay que porque ver en qué sentido más débil. en lo tóxico la mujer es más expresiva. Sí, pero el hombre es más tóxico. Oye, ahora. Ay, no. Es Claro otro que tema que hay que debatir. Vamos a la ansiedad. Ok, vamos. Para no caer en estado de ansiedad con esos temas. Ah, Sí. Marubenia, aparte de ya tú mencionaste ya manifestaciones, pero esas manifestaciones inician con algunos síntomas. Por O unos ejemplo, preavisos, como dice uno. sí, por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo en el caso de las mujeres. Así mismo, cabe. En el caso de las mujeres, cuando nuestros hijos, ¿verdad? Ya comienzan a ir llegando a la etapa de querer ser un poquito más, poder compartir un poquito más en la calle con los amigos, querer salir para llegar un poquito más tarde o al otro día, la mujer tiende a manifestar, ¿verdad? Ese estado de nervios de como el hijo se va a independizar, comenzamos nosotros a tener esos miedos, el insomnio, no nos dormimos hasta que el hijo no llegue, ¿verdad? Esas preocupaciones de quizás tomar agua antes de los tiempos reglamentarios, sentarnos y pararnos de manera casi involuntaria, y el hombre tiende a decirte, tú te puedes acostar que él viene después. tranquilo. Y el tranquilo. hombre muy tranquilo y nosotros preocupados. Entonces, en ese sentido, sí pueden haber algunos reflejos de decir, mami, tú estás ansiosa, porque yo voy a llegar o tú llamar al hijo 15 veces antes de una hora. Entonces, también son manifestaciones de que estamos ansiosos. Ok, seguimos con la pregunta, Mikey. Dele La ahí. pregunta, estamos todavía con la ansiedad porque hace rato que el DJ Gordy quiere ofender a Evelyn. No, Gómez. eso no ofender, no. ¿Por qué? Sí, porque ¿Por qué? Evelyn me ofende a mí cada rato. Entonces yo Oye, necesito- No, eso no. Necesita que alguien te... yo Que alguien necesito te Pues vine hoy y ya me quiere calentar. Sí, Marubenia, en un inicio dijiste que hasta tú padeces, o sea, en alguna ocasión tienes ansiedad. todos somos ansiosos. Todos. Sí, todos ¿En somos. cuáles ocasiones se manifiestan tus ansiedades? ¿En cuáles ocasiones? Sí. ¿O en cuáles oficios? ¿En cuáles momentos? Por ejemplo, en Ansiedad de comer. una forma que ya yo he descubierto en mí de la ansiedad, pero se parece un poco a la que él me ponía como ejemplo con estudiar ahorita, ¿verdad? Sí. Sí. En mi caso, es en los quehaceres de la casa, en el hogar. Es de que toque, por ejemplo, yo quiero que todo se haga ese día, en ese momento. Me olvido de todo, ni con menos, no es terminar, para entonces después yo sentarme tranquila, en paz, y eso no es recomendable para nadie, ¿eh? Les digo que es un estado de ansiedad que hay que controlar. Hay que hacer las cosas por partes. Si hoy toca lavar, mañana toca limpiar, o ayudarle a quien está contigo ahí. Pero las mujeres siempre estamos supervisando porque siempre creemos que el que llegó a hacerlo no va a hacer las cosas bien. Es que Pero nosotros es una somos- enfermedad somos un también de las pulpo. mujeres. De las mujeres. Una ansiedad también cuando ellas quieren que el hombre le ayude, eso no se debe.
¿Y por qué no? ¿Verdad que no? Esa Eso es parte es ansiedad, igual. decirle al hombre que le ayude. No, esa No, parte es posible igual. que se puede ver como ansiedad en la Ve mujer, lo que te porque digo. el Se puede hombre, ver. no Mikey, porque el hombre, si está disponible, no tiene que esperar que se le diga que colabore. Exactamente. Porque en la casa vamos a convivir todos y tú eres parte de la Sí, pero familia. sabe que el hombre es hombre, oye el nombre. El hombre hombre. y ¿Y qué nosotras significa? somos ¿Te ha tocado, mujeres. Mike, eso a ti? ¿Qué significa? ¿Y por qué tú eres que está gritando? Marubenia, Por eso que estoy. Por eso que- ¿cuál- El hombre, cuál- hombre, Entiendo que le ¿quiénes, está... quiénes pueden padecer de ansiedad? Por ejemplo, ¿a partir de qué edad? Si existe una edad. No, no hay edad. No hay edad. O sea, No que hay los edad, niños pueden padecer porque los de niños ansiedad. también son ansiosos. Por ejemplo, el niño con el biberón, cuando el niño usted le da 8 onzas de leche y el niño quiere de nuevo, el niño está ansioso. Tiene que verificar la madre si ese tipo de leche y las vitaminas que está ingiriendo son las que necesita su cuerpo en la etapa de crecimiento que el niño Mira, por está. ejemplo, yo no soy psicólogo ni terapeuta, pero yo he notado últimamente que la juventud de ahora son más ansiosas que la de antes. Me explico. Antes, Es cierto. uno salía a la calle, jugaba la pizza colada, Pelota, la la botellita, placa. la placa, Sí. volvía, Escondida, volvía a su bueno. casa. Ahora, yo le digo, por ejemplo, de un sobrino que tengo, que él llega de la escuela a las 4 de la tarde y hasta las 12 de la noche que no le quitan una tablet, está pegado jugando. Es un Y estado de cuando se la ansiedad. quitan se ponen ansiosos. Mira, esta parte hay que verla, Emerson, y qué bueno que tocaste el ejemplo porque como que me interesa. Los padres aún estamos asumiendo enseñanzas y patrones que ya no podemos seguir repitiéndolo. Es que cuando a mí me castigaban en mi casa, que me ponían de rodillas, que me ponían detrás de una puerta, que me ponían a hacer algo por castigo, el tiempo ya no es el mismo. Es que estamos viviendo otra era. Ahora el niño, lo de la tablet, se le puede negociar. Si tú llegaste, tú recesas, pues llegaste de la escuela, tómate un momento para ti, descansa. Y si le voy a dar la tablet, si no hay algo en la casa que le corresponda hacer al niño en su habitación o en un lugar de la casa, entonces luego sí negociamos y te toca la tablet por 1 hora, por 2 horas. Ahí no es el niño el del problema, es de nosotros los padres que tenemos que establecer las reglas en el hogar para que Ok. eso no caiga en ansiedad. Ahí mismo, en ese mismo tenor, vamos a coger el mismo ejemplo que puso Emerson. Llega el niño a partir de las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche, mayormente es con un juego que ellos utilizan mucho. Puede convertirse ese tipo de ansiedad de la tecnología en una adicción. Claro, porque es que no hay control. El niño no es el culpable, como vuelvo y digo. Si no hay control, el niño va a asumir, como es una persona que está en etapa de crecimiento en la adolescencia, los padres son los que tienen que poner el control. Ahora, nosotros que tenemos una cultura que no somos los padres los que criamos, sino la tía, la abuela, el hermano, el vecino, o en una casa donde el niño está por ahí, que aún es otro riesgo que hay que pensar en otras medidas. Ok, Manny Manuel. Digo, Manny. No, tranquilo. Bueno, Fiera callada, Mari Manuel. Sí, o sea. No eres tú. Manny Mandaba Matos, el Manny de Matos. Puerto- Ah, yo creía. bueno, ya se ha tratado el tema de la ansiedad. La pregunta mía es la siguiente. Cuando una persona se convierte en un ansioso permanente, le perjudica a los demás que Al lo entorno. rodean, Claro, al entorno. claro que sí. No solamente le afecta a esa persona. Ahora, cuando ese estado de ansiedad ya se convierte en algo crónico o de atención inmediata, como se dice desde acá, entonces quizás se va a recurrir a ir a una cita médica para que el médico consulte y le mande algunos medicamentos para controlarse, tranquilizante, pero esa no es la y respuesta. terapia. La respuesta es verificar cuál es el origen de ese tipo de ansiedad. Porque nosotros desde la psicoterapia, desde la neurociencia, lo que siempre estamos recomendando es, por eso las terapias, pero las terapias es de llegar al origen de qué despertó ese problema o esa situación para que se convirtiera en ansiedad crónica y por ende de ahí caer entonces en depresión. Ok. Voy, la última pregunta de mi parte.
Dale. Ya que una persona descubre que tiene ansiedad, debilidad con esta situación, ¿qué debe hacer? Ok. Por ejemplo, en mi caso, que a veces me pongo a hacer algo y eso que se me mete como eso no me deja terminar ese oficio. Entonces tengo que pararme, como coger otro ambiente y volver. Los seres humanos, desde la neurociencia, está ya estudios. Nosotros recibimos 60,000 pensamientos por minuto. Eso hay que atenderlo. Porque Todos. es algo, todos. Hasta yo. Todos. Bueno. De esos pensamientos, nosotros podemos captar algunos, ¿verdad? Pero también por cultura nos acostumbramos a cuáles estos pensamientos yo les voy a dar oportunidades que se mantengan ahí en mi cerebro o cuáles pueden fluir e irse. Ahora, nosotros que ya tenemos la respuesta de las cosas dentro nuestro, porque el subconsciente, ese es su papel. El subconsciente tiene la respuesta de todo, porque aquí nadie está por casualidad. Es lo primero. Ahora, cuando tú te sientas en la mesa y tú te hables tú a ti mismo y tú le digas, mira Mikey, tú vas a hacer esta tarea y tú la vas a terminar. Cuando el deseo de ansiedad que te llega, que te comienza por los pies con un coquilleo, tú le vas a hablar a las piernas y te las puedes hasta palpar incluso y decirle no, tú vas a concluir la tarea. Nosotros mismos somos los que tenemos que darle orden al pensamiento. Nosotros podemos darle orden al pensamiento y verificar cuáles son los pensamientos que te llevan a ser ansioso. Esos pensamientos tú no puedes forzar con ellos, pero sí tienes que permitirle en ti, tú decir, ok, tengo deseo de comer, por ejemplo, ¿verdad? Pero yo comí. Entonces, yo me digo a mí misma, ok, yo tengo deseos de comer, pero yo comí. Yo voy a tomar agua, porque yo no necesito más alimento. Es como que tú aprendas a entender, a hacerte consciente de las cosas. Por eso que las terapias son más, bueno, en 1% amplio, son tan importantes, porque te llevan a entender el porqué de las cosas y cómo solucionarlas. Ok, está bien ahí, ¿verdad? Vamos, Sí. vamos a una pausa breve para ver si nos da tiempo, porque los seguidores han estado escribiendo. Una pausa breve y vamos a tocar, aunque por lo menos 10 minutos de ese tema, o 15, ¿verdad? Del tema que le voy a hablar a continuación. Pausa breve y regresamos. Para estar actualizado de lo que pasa en el mundo, entra a un solo lugar, montecristialdía.net, marca registrada en noticias. Para estar actualizado de lo que pasa en el mundo, entra a un solo lugar, montecristialdía.net, marca registrada en noticias.